Amén, gloria a Dios. Despiertos desde temprano para ofrecer lo mejor de nosotros mismos, aleluya. Vinimos aquí, nos reunimos, gloria a Dios, todos los que estamos aquí, más todos ustedes que están allá, que nos están viendo de las redes sociales, le queremos mandar un caluroso saludo. Soy el pastor Pablo Segovia, la iglesia Fuego Vivo aquí en Granada. Gracias, aleluya, por mantenerse atentos y conectados. Aleluya, gracias por sus oraciones. ¿Alguna vez usted me ha preguntado, pastor, ¿y cómo puedo sembrar desde aquí, desde donde estoy? Bueno, pues usted háganoslo saber, y si gusta y desea sembrar sobre este ministerio, le podemos decir la manera en la cual hacerlo. Damos y agradecemos a todos aquellos que nos siguen desde Honduras, desde Colombia, desde Nicaragua, desde Palm Beach, en Miami, y un montón de sitios que nos está siguiendo gente. Agradecemos a todos aquellos que también se conectan aquí en España, y como siempre les invito a que busquen una iglesia, una buena iglesia donde usted puedan ser pastoreados, gloria a Dios, y donde usted pueda también dar de lo que tienen. Así que si usted, aleluya, se encuentra en Granada, no tiene iglesia y quiere visitarnos, estamos, gloria a Dios, dispuestos a recibirle, gloria al Señor, con todo el amor y con este caluroso aplauso que va a recibir en esta mañana. Amén. Gloria a Dios. Así que ya sabes, si no tiene iglesia y quiere compartir algún día con nosotros, está invitado el domingo a las 11 de la mañana al culto principal o cualquiera de las otras actividades, y pregúntenos por ahí por las redes y ya le pasaremos los horarios completos. Muy bien, gloria al Señor. ¿Alguna vez pensó o pensamos que si tan solamente llegáramos a cierto nivel espiritual alcanzaríamos lo máximo? Y Dios, aleluya, nos llevará experiencia tras experiencia a revelarnos su corazón, aleluya, para luego llevarnos y sacarnos y llevarnos a otro lugar, porque Dios actúa de esa forma en nosotros, aleluya. Vamos de gloria en gloria, amén. Ese es, aleluya, nuestro Dios, y Dios nos quiere no dejarnos en el mismo nivel, sino siempre portarnos a un nivel mayor. Y así hizo Dios con Israel. Dios sacó al pueblo de Israel, al pueblo judío, de Egipto para llevarlos ¿a dónde? A la tierra prometida. Dice Deuteronomio 6, versículo 23, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Amén. Aleluya. Dios los sacó para traerlos. Aleluya. Dios los sacó para introducirlos a la herencia, a la promesa, aleluya, que ellos habían recibido, sus padres, sus antepasados, y habían recibido la promesa, aleluya, de recibir esa tierra. Ese viaje tendría que haber durado aproximadamente entre 3 y 4 semanas, gloria a Dios, pero duró 40 años, diga conmigo 40 años. Usted se imagina que va y coge un coche y dice, me voy para Almería, que es 1 hora, hora y media, y en vez de tardar 1 hora y media, tarda 40 años en llegar a Almería. Gloria a Dios. Wow, sería impresionante, ¿verdad? Bueno, ellos salieron con esa intención, pero Dios tuvo que preparar el corazón de todos ellos. El tiempo que Dios usa para tratar con cada uno de nosotros en los desiertos, para introducirnos a los propósitos de Dios, a los propósitos divinos de Dios en nuestra vida, depende muchas veces de nosotros. Dios tiene planes para nosotros, pero muchas veces nosotros nos obstinamos en estar en el desierto más del tiempo, aleluya. ¿Cuántos entienden lo que le estoy diciendo? Dios tenía planes para el pueblo de Israel que se deberían de cumplir en 3, 4 semanas, y el mismo pueblo de Dios, aleluya, alargó esa situación 40 años, aleluya. Los desiertos forjarán en nosotros carácter, pero sobre todo los desiertos están preparados para forjar en nosotros dependencia. Diga conmigo dependencia. Cuando usted y yo entendemos a depender única y exclusivamente de Dios. Por eso Dios prepara esos escenarios, aleluya, de desiertos, de soledad, para que en medio de la soledad, donde solo te encuentras tú y tu dificultad, tú y tu problema, tú y tu situación, aleluya, tu inconveniente, aleluya, solamente puedas clamar a Dios. Solamente estés tú y Él. Y, amén. Y Dios pueda demostrarte, aleluya, que necesitas la dependencia absoluta del Señor, aleluya. Amén o no amén. Porque en medio de esa soledad solo nos queda clamar
y acercarnos a Dios. En ella Dios se va a revelar. En ella Dios se te va a mostrar, aleluya. Cuando no hay más que tu soledad y tu dificultad, Dios se revelará en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Dios quiere ser el todo en todos. Israel, gloria a Dios, cuando salió de Egipto, se encontró con dos fronteras. Una frontera que estaba por delante y una frontera que dejaba atrás. Una era Egipto, donde vivían una vida de opresión, de esclavitud, bajo un gobierno esclavizante y explotador. Y por delante la frontera de Canaán, la tierra prometida que Dios había prometido a sus padres. Cuando dicen amén, aleluya. De esa tierra que ellos habían escuchado, que fluía leche y miel, de esa tierra de prosperidad. ¿Cuántos dejaron su tierra atrás? ¿Cuántos dejaron de ustedes su Egipto atrás para venir, aleluya, a una tierra donde escucharon que fluía leche y miel y se dieron cuenta, aleluya, que no solo que fluía leche y miel, sino que también se tenían que esforzar y trabajar la tierra? De todo eso quiero hablarles en esta mañana, gloria a Dios. Por 40 años el pueblo de Israel se encontró, aleluya, entre lo que yo denomino entre fronteras. Atrás dejaban Egipto, por delante se extendía la tierra prometida. No volvían a Egipto, aleluya, pero tampoco entraban en la tierra prometida. Y mi pregunta en esta mañana es: ¿cuánto tiempo necesitarás permanecer entre fronteras en medio de tu desierto? Porque si no estás en el desierto, pronto entrarás en el desierto. Y si no, seguro que has dejado desiertos atrás. Y no cruzarás 1, ni 2, ni 3, sino que habrá muchos desiertos en tu vida. Amén. Porque en esos desiertos Dios quiere forjarte. Dios quiere enseñarte. Dios quiere hacerte extender y poner por delante tierras prometidas. Mejores lugares, gloria al Señor. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Porque Dios sacó de Egipto, aleluya. ¿Por qué los sacó de Egipto? ¿Para introducirlos en Canaán? Dios no simplemente quería entregarles una tierra. Aleluya. Dios no le quería dar simplemente un lugar para que ellos habitasen. La voluntad de Dios, aleluya, no era darles a Israel solamente un territorio, aleluya. La Biblia dice en Éxodo, y le voy a pedir que me acompañe, aleluya, a leer en Éxodo capítulo 15, versículos 17 y 18, lo que nos dice la palabra de Dios. Porque este era el propósito de Dios con su pueblo. Dios los debía introducir a la tierra prometida y Dios debería planear, aleluya, en la heredad y establecerlos en un monte firme. Dice, tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado, aleluya. Y esa era la promesa que tenían por delante, gloria a Dios. No solamente el conquistar una tierra, aleluya, sino que Dios quería enseñarle algo más, y vamos a verlo en esta mañana. La heredad, gloria a Dios, era la presencia de Dios en medio de ellos. No era simplemente un territorio, sino que ellos entendieran que lo que ellos estaban a punto de heredar, gloria a Dios, era la misma gloria y presencia de Dios en medio de ellos. Que Dios fuese su todo, que Dios estuviera en medio de ellos, que Dios habitara en medio de su pueblo. Amén. Porque de nada sirve que tengamos una hermosa iglesia si Dios no habita en medio de nosotros. De nada sirve, aleluya, que tengamos buenas pinturas, buenos techos, buenas paredes, hermosos instrumentos, bonita luz, gloria a Dios, si en medio de todo eso Dios no está presente. Amén. Por desgracia vemos muchas veces que iglesias se han construido, se han formado simplemente para agradar al ojo humano, y ves humos y ves luces y ves de todo, aleluya, de una forma grandiosa y gloriosa, pero la pregunta es, ¿Dios está en medio de todo eso? Porque si Dios no está en medio de eso, en vano hacen todo lo que hacen. ¿Amén o no amén? Por eso, gloria a Dios, lo más importante, la herencia que Dios quería enseñar a su pueblo, es que la mayor herencia que ellos podían tener es a Dios en medio de ellos. ¡Qué privilegio! 215 años de esclavitud estuvo el pueblo de Israel.
sin poder experimentar la presencia de Dios sobre ellos. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, aleluya, el cual escucharon tanto hablar de él, aleluya. Habían escuchado de ese Dios poderoso y ellos se encontraban en una situación de esclavitud y de opresión. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Pero hay algo hermoso en medio de la opresión, de la dificultad. Y es que dice, aleluya, la palabra del Señor, que cuanto más eran oprimidos, más se multiplicaban, más crecía el pueblo de Israel. Amén. Por eso, mi hermano, lleva la dificultad, la oposición sobre tu vida para que tú crezcas y te multipliques aún más, gloria a Dios. En medio de la dificultad tú aprendes, en medio de la dificultad tú te desarrollas, en medio de la dificultad tú, gloria a Dios, agrandas tu fe, aleluya, agrandas tu dependencia de Dios, tu paciencia en esperar en Él. Cuando dicen gloria al Señor. Y en medio de los desiertos, eso es lo que aprendes, aleluya, a disfrutar. Porque tienes que aprender a disfrutar de tus desiertos. Cuando dicen gloria al Señor. Aleluya, porque algunos piensan que el desierto es como un castigo. Y Dios no te mete en un desierto para castigarte, sino para que aprendas, para que crezcas, para que lo disfrutes, gloria a Dios. Para que disfrutes de esa soledad y de ese tiempo con Dios. Para que disfrutes de esa dependencia con el Dios absoluto y soberano. Dios no solamente quería manifestar su gloria, Dios deseaba ser el rey, deseaba ser el soberano entre el pueblo, aleluya. Ningún pueblo podía reclamar que su rey era el Dios creador de todas las cosas, el Dios creador del cielo y de la tierra, perfecto en todos sus caminos, el omnipotente, el omnipresente Dios, aleluya. El magnífico Dios, el único Dios, aleluya. Solamente el pueblo de Israel podía reclamar, aleluya, que Dios era su único Dios. Qué privilegio para todos ellos. Por 40 años estuvieron entre fronteras porque no entendieron el propósito de Dios. Esa era, mi hermano, la verdadera enseñanza del desierto del pueblo de Israel. Forjar una generación que dependiera de Dios. En los planes de Dios, aleluya, es que el mismo Dios fuera el gobernador, el rey absoluto. Amén. El dueño de todo, gloria al Señor. Quien lo gobernaría, aleluya. Esos eran los planes de Dios para el pueblo de Israel. Cuando dicen amén. Pues Él sería su Dios y manifestaría su gloria con grandeza como el único Dios verdadero. Canaán, aleluya, solamente era, diga conmigo, la recompensa. La tierra prometida solo era una recompensa, aleluya, a la fidelidad de un pueblo que había creído en las promesas de sus antepasados. Amén. Pero el verdadero tesoro era encontrar la presencia de Dios en medio de ellos. Eso era lo grandioso. Eso es lo que Dios quería que ellos aprendiesen, aleluya, en ese tiempo en el desierto. Si aún desconoces cuál es el llamado de Dios en tu vida, o lo sabes, aleluya, pero no lo estás realizando, déjame decirte que te encuentras en territorio de entre fronteras. Atrévete a cruzar la frontera de Canaán, donde fluye leche y miel, aleluya. Por desgracia, mi hermano, pensamos que en la vida cristiana, aleluya, se nos ha enseñado, aleluya, que todo viene consecuencia de pedir con fe, ¿verdad? Y pídele al Señor con fe y Dios te lo da. Y pídele al Señor, llora a Dios y busca de Dios. Pero déjame decirte en esta mañana que de la misma manera, aleluya, que le estás pidiendo, también necesitas que arrebates. Que aprendas a conquistar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No todas las cosas van a venir simplemente porque las pides. Porque en el momento que Dios te las da, tienes que aprender a arrebatarlas. Tienes que aprender a poseerlas. ¿Cuántos dicen amén? Dice que usted cuando plante la planta de su pie en un territorio, usted aprenda a poseer la tierra que Dios le ha dado. Que haga de ese lugar el lugar donde Dios se establezca. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Solo 2 hombres, diga conmigo, solo 2 hombres entraron en la tierra prometida de aquellos que salieron de Egipto. Amén. Uno puede pensar y dice, bueno, uno seguro que fue Moisés. Pero Moisés no entró. Dice, bueno, pues entonces sería su hermano Aarón. Malas noticias. Aarón tampoco entró. Wow. Gloria al Señor. Números capítulo 14, versículo 29. Mi Aarón sí entrará al reino de los cielos.
Pero, pero el sacerdote Aarón, aleluya, tiene el sacerdocio y el llamado como sacerdote, amén, también quedó en el desierto. Moisés, que había recibido la promesa de conducir al pueblo de Israel, que se le alargaron las vacaciones 40 años, él le dijo a su mujer, nada, prepara ropa para 3, 4 semanas. Gloria a Dios, diga conmigo, 40 años. A él sí que se le extendieron las vacaciones bien, ¿verdad? Gloria a Dios. Números capítulo 14, versículo 29 y 30 dice, en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Versículo 30. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb y a Josué. Diga conmigo, Caleb y Josué. Diga Josué y Caleb. Fueron los únicos dos de esa primera generación que salió de Egipto que consiguieron entrar en la tierra prometida. Amén. Gloria a Dios. Deuteronomio capítulo 1, versículo 35 y 36. Porque ¿qué era entonces distinto en estas dos personas que les hizo que fueran las únicas dos personas que entraran de esa primera generación que salió de Egipto, que entrara, gloria a Dios, en Canaán? Vamos a ver qué nos dice Deuteronomio capítulo 1, versículo 35 y 36. Dice, no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefone, el de Vera. Dice, él la verá, y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque han seguido fielmente a Jehová, gloria a Dios. Asimismo Josué, aleluya. ¿Sabe por qué, mi hermano? ¿Por qué? Mandaron espías a ver la tierra de Canaán, ¿verdad? ¿Sabe cuáles fueron esos espías? Fueron los príncipes de las 12 tribus. Cada uno de los príncipes de las 12 tribus, si ese dato no lo sabe, se lo digo yo ahora, fueron los que fueron encomiados, aleluya, a mirar y a observar, a ver y a espiar la tierra que Dios les había de entregar. Y de todos ellos que fueron, 10 vinieron con unas noticias, pero 2 de ellos vinieron con noticias distintas, ¿verdad? Y fueron Caleb y Josué. Ellos trajeron unas noticias, aleluya, de conquista. Ellos trajeron noticias de fe. ¿Amén o no amén? Aleluya, porque muchas veces, mi hermano, para que se cumplan tus sueños, es necesario la visión de Josué y de Caleb. Tendrás que conquistar, tendrás que arrebatar, tendrás que tomar decisiones y aferrarte a la fe, gloria a Dios, para conquistar en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y en medio de esos desiertos, aleluya, vas a tener que echarle arrojo y vas a tener que echarle ganas, fe, gloria a Dios, y aprender a conquistar y ser una persona valiente, porque dice la palabra de Dios que el reino de Dios es para... Solo los valientes arrebatan el reino de Dios, aleluya. Ha puesto en ti una valentía de más, aleluya, para que tú arrebates, gloria a Dios, y tomes, aleluya, lo que Dios te entrega. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y eso, llevado a nuestros tiempos, se transforma muchas veces en gente que yo veo con ese espíritu, aleluya, de arrebatar lo que Dios les ha entregado, y otra gente que vienen aquí a España y ya llegan derrotados desde que bajan del avión. Y a los 4 días siguen más derrotados, y a los 7 días ya se quieren volver. ¿Usted conoce a gente de esa? Pero, gloria a Dios, hay otra gente que tiene arrojo, que tiene valentía, amén, que han dicho, Dios me trajo a esta tierra con un propósito, aleluya, amén. Gloria al Señor. Y yo no sé cuáles serán los planes de Dios para mi vida, pero sé, aleluya, que Dios me trajo hasta aquí, y que Dios está conmigo, y que Dios, aleluya, quiere mayores cosas para mi vida. Amén.
Y yo sé que han sido tiempos duros, y sé que han sido tiempos difíciles, y sé también que han sido tiempos, mi hermano, complicados para tu vida. Pero también sé que te esperan tiempos buenos, tiempos de gloria, tiempos, mi hermano, de arrebatar y de ser bendecido y bendecir esta tierra, aleluya. Amén. Porque saliste con planes y con propósito de Dios, y has decidido que en esta tierra Dios siga siendo tu Dios. Aleluya. Porque dice Hebreos capítulo 11, versículo 1, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y muchos de nosotros somos incapaces o no tenemos la capacidad de ver ni siquiera lo que va a pasar dentro de un minuto. Pero Dios sí lo sabe. Pero ¿qué hacemos? Lo esperamos con fe. Aguardamos en la fe, gloria a Dios, de lo que Dios tiene para nosotros. Amén. ¿Quién más entró en la tierra prometida? Venga, le arrojo esa pregunta. Si en el desierto perecieron todos los mayores de 20 años, ¿quiénes entraron? Todos aquellos, aleluya, que eran menores de 20 años. Toda esa nueva generación, aleluya, que había nacido en medio de esos 40 años de desierto. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque el pueblo de Israel creció en una condición, diga conmigo, de esclavitud. Durante 400 años fueron esclavos, habían vivido esclavos. Y cuando salieron de la esclavitud, salieron, aleluya, de las cadenas, pero su corazón permanecía cautivo. Amén. Todavía eran esclavos en su mente, todavía eran esclavos en su corazón. Y todos aquellos que nacieron en el desierto fueron aquellos que vieron las maravillas de Dios. Amén. Vieron como durante 40 años, aleluya, su ropa no se pudría. Vieron que eran alimentados por Dios todos los días. Vieron el maná caer del cielo, aleluya. Vieron codornices, aleluya, como Dios los alimentaba. Vieron la columna de fuego, aleluya. Amén. Vieron la nube, gloria al Señor, y andaron bajo esa nube. Vieron, aleluya, el agua salir de la peña. Gloria a Dios. Vivieron, aleluya, experiencia gloriosa. Escucharon la voz de Dios, aleluya, desde el monte Sinaí. Escucharon los rayos, la voz de Dios, aleluya. Ellos aprendieron y vieron, eran constantes en sus vidas la manifestación de Dios. Amén. Ellos no habían crecido con un corazón esclavo, sino que ellos habían conocido, nacido y crecido en medio del desierto donde la manifestación de Dios era su todo. Amén. Solamente podía entrar en el lugar de la tierra prometida aquellos que tenían un corazón nuevo. Aleluya, no un corazón esclavo. Ellos, gloria al Señor, entendieron que la herencia de Israel era la presencia y la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La herencia de Dios, aleluya, de Israel, era el gobierno, el reino de Dios en todas las situaciones. La herencia, aleluya, no era la tierra en sí para poseer. La herencia de Dios era que el rey de Israel era el Dios único y verdadero. Aprendieron a convivir, aleluya, amén, bajo el poder y la gloria de Dios. Aprendieron a ver la manifestación de Dios. Dios se les hizo tantas veces visible que para ellos Dios era su todo. Solo con esa mentalidad podían entrar en una nueva tierra y hacer las cosas distintas. Porque si hubieran entrado esa primera generación a la tierra prometida, ¿sabe cómo hubieran entrado? Se lo digo yo. Esclavos. Los cananitas los hubieran hecho esclavos nada más entrar por la puerta. Pero ¿cómo entraron? Diga conmigo, conquist. Aleluya, amén. ¿Qué hizo Josué en Jericó? Aleluya. Conquistó y derribó y tumbó los muros, amén. Había una actitud de conquista en él, gloria a Dios. Aleluya. Y eso, mi hermano, va a marcar muchas veces la diferencia en tu vida. Que haya en ti un espíritu de conquista. Que haya en ti un espíritu de superación. Que haya en ti un espíritu de que con Dios todo lo puedes. Aleluya. Amén. Amén. Y esto, mi hermano, no es una predicación de autoayuda para que tú te creas. No, mi hermano, sin Dios no somos nada. Si lo que te quiero llevar a entender es que con Dios todo lo puedes y sin Él no puedes hacer nada. Que nuestra dependencia 100% es de Dios, aleluya. Que confiamos y creemos en Él porque Él es nuestro todo. ¿Cuántos dicen amén?
Como consecuencia de esa creencia y esa vivencia de esta nueva generación del desierto, los cuales habían aprendido que la verdadera herencia no era un trozo de tierra, sino la presencia de Dios que habitaba en medio de ellos, en medio del tabernáculo. Ellos entendieron que tenían lo mejor y lo mayor, aleluya. Que no había nada que pudiera superar lo que ellos ya tenían. Aleluya. Como consecuencia, ellos, dice la palabra de Dios, que conquistaron como herencia la tierra prometida a sus padres. Amén. Diga conmigo, no solo poseyeron, sino que conquistaron. Amén. Por eso ha visto qué distinta es la mentalidad cuando uno llega a esta nación. El que llega con una mentalidad de conquistar, de poseer, de tomar lo que Dios ha puesto en sus manos, aleluya. De poner a fructificar la semilla que trae, aleluya. Amén. Gloria al Señor. Y ese, mi hermano, un hijo de Dios, una hija de Dios, lo tiene que llevar presente allá donde esté. En el lugar donde se encuentre, gloria a Dios. Sabe que Dios es su Dios y donde Él va, Dios va con Él. Amén. Por eso, mi hermano, y por esta razón, no entró la primera generación que salió de tierra de esclavitud a la tierra de la promesa. Porque era, dice, gente murmuradora, diga conmigo, gente murmuradora. Gente desobediente, gente sin fe. Aleluya. Y para colmo, entre Egipto y la tierra prometida surgió un ídolo. Ellos mismos sí quisieron crear un becerro de oro. Amén. ¿Cuántos recuerdan la historia? ¿Cuántos han leído la Biblia? Gloria al Señor. Dice, aleluya, que mientras tanto Moisés estaba, ¿verdad?, en el Sinaí recibiendo las leyes de parte de Dios. Dice que el pueblo aburrido empezaron a murmuraron contra Moisés, contra el Dios de Moisés, y obligaron a Aarón, ya sabe usted, de aquella manera, a que les hiciera ¿el qué? Un becerro de oro, ¿verdad? Y dijeron, bueno, pues todos los zarcillos, todo de oro que tráiganlo, vamos a fundirlo y a crear un becerro de oro, ya se le vamos a decir que es nuestro Dios. Amén. Cuando Dios se quiere establecer como el Rey en nuestras vidas, siempre se levantará un desafío. Siempre. Siempre que usted haya querido y decidido servir a Dios, le puedo garantizar que siempre se va a levantar un desafío en su vida. Siempre tratará de levantarse un ídolo, sea el que sea, para tratar de levantarse en su vida para usurpar el lugar que solo le corresponde a Dios. Amén. Con el propósito de desviarle, aleluya, del llamado y del propósito de Dios en su vida. Siempre se levantarán desafíos, siempre se levantarán dioses que quieran ponerse en medio de su vida. Mira, mucha gente a su Dios lo ha llamado trabajo. Amén. A otros lo han llamado ocio. Otros lo han llamado familia. Sí, hay gente que idolatra a su familia. Hay gente que le da mayor prioridad a todas esas cosas que a Dios. Colocaron ya su becerro de oro en casa. Estuvo duro, ¿verdad? Muchas veces las cosas más sutiles que usted se piensa, mi hermano, que no, se están estableciendo como el becerro en medio de su hogar. ¿Sabe por qué? Porque están despistándole y desviándole del propósito de Dios en su vida. Dios ha dejado de ser tu todo. Dios ha dejado de ser lo primero en tu vida. Y ahora solamente Dios se ha convertido en una opción de creencia. Igual que otros creen en Buda, otros creen en, vete tú a saber qué, en Mahoma. Usted ha decidido creer en Cristo Jesús y en Dios. Pero Dios es simplemente parte de lo que creo. Déjame decirle, para Dios eso no basta. Dios quiere ser tu todo. ¿Sabe por qué? Porque Él lo dio todo por ti. Él no se reservó nada, aleluya. Todo lo entregó por ti y para ti. Amén. Aleluya. Y Dios te quiere en exclusividad, gloria al Señor. Y en Dios, mi hermano, te puedo garantizar que somos completos. Y que Dios no dejará que nada te falte. Que Dios te prosperará en todos tus caminos. Aleluya. Déjame decirte algo.
tienes un buen padre. Tienes un buen padre, aleluya. Dios no te dejará solo nunca. Dios siempre está, te podrá fallar todo el mundo. Y aunque te dejare tu padre y tu madre, aunque te quedes sin amigos, aunque te quedes solo, Dios siempre, siempre, siempre estará contigo. Aleluya. Siempre. Dios sacó, aleluya, de Egipto a un pueblo que había estado 430 años esclavo. Que generación tras generación solo habían vivido la esclavitud. Que seguramente no se les permitía tener ningún tipo de adoración, ningún tipo de culto, sino que simplemente vivían una vida, gloria a Dios, del recuerdo. Y que de generación en generación recordaban la promesa que algún día Dios hizo, aleluya, sobre su pueblo. Pero imagínese ellos viviendo esclavos, creyendo que algún día ellos podrían llegar a ser libres. Cuéntaselo eso tú a un esclavo, que algún día va a ser libre. Ellos viven su día a día donde se ven esclavos y donde piensan que siempre serán esclavos. Cuando Dios terminó, aleluya, cuando Dios entró a Egipto con el pueblo de Israel, ¿sabe cuántos entraron a Egipto? Diga conmigo, 70 personas. 70 personas. José, sus padres, sus hermanos, la nuera, ¿verdad? Y no entraron más gente, 70 personas. ¿Sabe cuántos salieron después de 430 años de esclavitud? Salieron dice la palabra de Dios, aproximadamente 600,000 varones, sin contar mujeres ni niños. Se establece aproximadamente que entre 2 y 3 millones de personas salieron de Egipto que estaban esclavas. Ya conmigo entraron 70, salieron casi 3 millones. Aleluya. Dios hizo milagros visibles, destruyó el ejército de Faraón, abrió el Mar Rojo, el pueblo de Dios caminó, aleluya, por lugar seco. Amén. Bebieron de la peña, vieron la nube, aleluya, que los protegía del sol, la lumbrera de fuego, aleluya, que alumbraba sus noches y les daba calor. Vieron la manifestación de Dios, comían del maná que Dios proveía cada día para que ellos se alimentasen. Vieron que sus ropajes, aleluya, no se pudrían ni se hacían viejos, ni su calzado se desgastaba. Todas esas cosas vieron años tras años, pero, aleluya, dice que aun viendo todas esas cosas, toda la manifestación de Dios, cuando llegaron a Mara, tuvieron sed, Dios dijo, Éxodo capítulo 15, versículo 26. Porque a pesar de que vieron todo esto, aleluya, este pueblo, dice Éxodo 15, 26, si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios y hiciereis lo recto delante de sus ojos y diereis oído a sus mandamientos y guardareis todos sus estatutos, dice, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios enviaré a ti, porque yo soy Jehová tú, yo soy Jehová tú, yo soy Jehová tú. Aleluya. Dios le dio el maná diario, como le dije, haciendo llover pan del cielo. Cuando quisieron carne, el Señor envió codornices, Éxodo capítulo 32, versos 4 y 5. Y Jehová iba delante de ellos de día, y una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche una columna de fuego para alumbrarles, y el fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube, ni la columna de fuego, aleluya. Casi llegando a la tierra prometida en territorio de Edom, los israelitas dice que se desanimaron y murmuraron, diga, y murmuraron contra Dios y contra Moisés. Números capítulo 21, verso 5. Y habló el pueblo contra Dios y Moisés. Diga conmigo, y habló el pueblo contra Dios y Moisés. Cuidado con lo que usted murmura. Amén. Cuidado con lo que usted habla. ¿Por qué nos hicisteis subir a Egipto para que muramos en este desierto?
pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. A pesar de que Dios les suplía agua, a pesar de que caía maná del cielo y eran alimentados, dice la palabra de Dios que ellos se fastidiaron, aleluya, contra Dios por lo que les estaba dando. ¿Sabe? La palabra fastidiar en hebreo, exactamente esa palabra, lo que significa es que tuvieron asco, que le dio náuseas y tenían repulsión del maná. ¡Wow! Qué fuerte esto, ¿verdad? Dios los alimenta y ellos llegan a murmurar en contra de Dios diciendo qué asco de comida la que comemos todos los días. ¿Se imagina esto? ¿Cuántas veces hemos sido nosotros ingratos con lo que Dios nos ha dado? Aprende a ser agradecido con Dios. Lo que Dios les suplía cada día les causaba repulsión. Por eso Dios dice que envió serpientes, ¿verdad? Que mataron a muchos del campamento de Israel. Dios trajo juicio y el decreto de Dios se cumplió. Israel, aleluya, desafió el reinado de Dios y Dios trajo juicio sobre su pueblo. Y en esta mañana, para ser breve, le quiero decir cómo se aplica esto, todo esto que hemos escuchado sobre el pueblo de Israel para nuestros días, para el día de hoy. Porque todo esto puede decir usted, bueno, pastor, eso estuvo muy bien, pero eso fue hace miles de años. Eso yo ahora ya soy una nueva criatura. Amén. Yo ya soy distinto. Yo ya no me hago becerros de oro, aleluya, ni los coloco en el salón. Pero pongo las novelas turcas ahí a todo lo que da la voz, que se entere el barrio entero y haya oración o lo que haya. A mí nadie me mueve de ver ahí mi telenovela, ¿verdad? O cosas así, o los hombres con el coche, o con el trabajo, con cualquier cosa. Siempre idolatramos cualquier otra cosa. Todo cristiano que ha tenido un encuentro con Jesús el Salvador, en el momento de la salvación, cada hombre y mujer acepta a Jesús como el único que puede redimirle, aleluya, y darle vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creyeron en eso cuando hicieron esa oración? Y en ese momento, aleluya, en el momento que tomas esa decisión y haces esa oración, Dios te saca de Egipto. Amén. De la vida de esclavitud que estaba viviendo ahí fuera. Amén. De la vida donde el pecado te asediaba, aleluya. Donde no le importabas a nadie o todos querían abusar de ti. Dios te sacó de esa situación, te sacó de tu Egipto. Y Dios, aleluya, te dijo, aleluya, yo soy la tierra prometida. Si comes de mí, aleluya, tendrás vida. Y tú y yo decidimos, aleluya, comer de él. Y dice, Señor, tú eres nuestro pan de vida. Amén. Eso es lo que Jesús le dijo a los judíos. ¿Se acuerda? A los fariseos le dijo, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron del pan en el desierto, aleluya, ¿verdad? Pero la gran mayoría murieron en el desierto. Pero el pan que yo les doy a comer a ustedes es pan de vida. Yo soy el pan de vida. Y dice que los judíos rápidamente quisieron apedrear a Jesús, aleluya, por lo que estaba declarando. Amén. Dios, aleluya, te sacó de Egipto para introducirte en una herencia, digo mío, en una herencia. Esa herencia fue ganada por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Pero mucha de esa herencia usted y yo tiene que aprender a arrebatarla, a recibirla, aleluya, a disfrutarla. Porque muchos, mi hermano, han recibido ya promesas de parte de Dios, que yo lo asimilo muchas veces a regalos que Dios te ha dado y aún están sin abrir. No los tomaste, aleluya, no los abriste, no los estás disfrutando, a pesar de que Dios ya te los ha dado. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Porque no simplemente Dios te sacó de Egipto para librarte de las garras del diablo. Dios nos liberó del pecado para llevarnos a una vida en el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Donde el Rey de Reyes y Señor de Señores se quiere manifestar en tu vida y ser tu todo. No solamente una opción de creencia, sino ser el centro de tu vida. Que Dios sea el centro de tu vida y de ahí, mi hermano, todo lo demás. Dios bendecirá el resto de tu vida. Busca primeramente el reino de Dios, busca su justicia y Dios se encargará del resto. Eso se llama fe. Eso se llama aprender a disfrutar de lo que Dios te da. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Porque, mi hermano, hay cosas que se van a cumplir en nuestra vida y otras que no se van a cumplir. ¿Usted ya aprendió eso? ¿Usted ya aprendió que todo lo que usted pide en oración no se cumple?
Bienvenido a la vida real, gloria a Dios. Muchas cosas que usted está orando porque se cumplan, no se van a cumplir. Aleluya. Por muy ilusionado que estés en que se cumplan, ¿cuánta gente hay aquí que ha pedido y ha orado por cosas que no se han cumplido? Aunque usted le haya puesto toda la ilusión del mundo. Claro, bienvenido, esa es la vida real. Y le voy a decir por qué. Porque unas cosas son los deseos de Dios, diga conmigo, los deseos. Otras son las promesas de Dios. Y otras el propósito de Dios. Diga conmigo, deseo, promesa, propósito. ¿Cuál es el propósito central de Dios para nuestras vidas? Y no estoy hablando de los deseos de Dios para con nuestras vidas o de las promesas de Dios para nuestras vidas. Porque Dios puede desear algo bueno para nosotros, pero nuestras decisiones terminarán con esos planes y con esos deseos. ¿Cuántos entienden? Dios tiene buenos deseos para nosotros. Aleluya. Pero nuestras decisiones muchas veces le van a complicar la vida a Dios. ¿Por qué? Porque vamos a hacer contrario a lo que Dios desea para nosotros. Amén. ¿Eso quiere decir que Dios ha fallado en sus deseos? No, sino que tú y yo hemos decidido otra cosa. Eso se llama libre. Usted decide. ¿Amén o no amén? Dios te muestra a través de su palabra lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Su Espíritu Santo te impulsa a eso, pero muchas veces, desgraciadamente, tomamos malas. ¿Cuántos de ustedes han tomado alguna vez alguna mala decisión? Espere que levanto las dos. Amén. Muchas veces tomamos malas decisiones. Tomamos decisiones en nuestros sentimientos, tomamos decisiones en nuestras emociones, tomamos decisiones, aleluya, en lo que ven nuestros ojos, sin esperar el tiempo de Dios, nos apresuramos, nos adelantamos a la voluntad de Dios. Amén. Los deseos de Dios son otros para con nosotros, pero nosotros queremos darle una vuelta a la tuerca, acelerar los tiempos, hacer las cosas como nosotros queremos y muchas veces nos estrellamos nosotros solos. ¿Verdad o no? ¿Verdad? ¿Sí? Bueno, diga conmigo, eso también es aprendizaje. Aleluya. Porque el hombre tropezará no una, ni dos, ni tres, muchas veces tropezaremos. ¿Verdad? Pero ¿cuántos aprenden de cada tropiezo? Amén. Hay algunos que siguen tropezando con la misma piedra 20, 40, 50 veces. Ya el Señor los ha dejado por imposible. Ha dicho, bueno, pues ya, quédate ahí. Diga conmigo, una promesa generalmente siempre tiene condiciones. Y las promesas se reciben por obediencia. Amén. La palabra de Dios está llena de promesas para nuestra vida. Y todas esas promesas, si usted las lee, están llenas de condiciones. Hay un condicionante para que las promesas de Dios se cumplan en tu vida. ¿Entienden lo que le estoy diciendo? Aleluya. Siempre que usted lea una promesa, siempre verá, aleluya, como Dios pone condiciones para que esa promesa se cumpla. Diga conmigo, deseos, promesas. Pero hay algo todavía mayor que los deseos y las promesas que se llaman propósito. Y cuando Dios pone un propósito, aleluya, en tu vida, eso no hay nada ni nadie que pueda alterarlo. Amén. Porque por encima de tus deseos está su propósito. Amén. Por encima de todas las cosas es que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Solamente tú eres el único que tiene capacidad para negarte al propósito y al plan de Dios para tu vida. Solamente tú. Amén. Pero Dios siempre va a poner todo el empeño, contestará todas las oraciones necesarias que tú le hagas para que se cumpla su propósito en ti. Amén. Cuando dicen gloria a Dios. Dice Efesios capítulo 1, versículo 11. Los propósitos de Dios se cumplen, dice, según el designio de su voluntad. Diga conmigo, el designio de su voluntad. Quiere decir cuando Dios decide que su voluntad se haga en ti. Ante eso, no hay nadie que pueda escapar. ¿Amén? ¿Cuántos entienden lo que le estoy diciendo? Dios cumple su propósito en ti
sus decretos, aleluya. Los propósitos de Dios no tienen obstáculos. Amén. Los propósitos de Dios no tienen obstáculos. Porque si no, Dios no sería Dios. Y Dios, cuando establece un plan y un propósito en tu vida, es para que se lleve a cabo. Tardará más o tardará menos, pero se llevará a cabo si tú estás dispuesto a realizarlo. Aleluya. Tú eres el único que vas a poder poner impedimento a que el propósito de Dios se cumpla en ti. Amén. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? ¿Cuántos quieren saber cuál es el propósito de Dios para su vida? Vamos a leer en 1 Corintios capítulo 15, versículos 25, 26 y 28. Y te voy a enseñar cuál es el propósito de Dios para tu vida. Algunos están pensando, qué buenas noticias. Por fin, yo. Muy bien. 1 Corintios capítulo 15, verso 25. Luego, el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad. ¿Estoy bien? 15:25, vale. Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Verso 26. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Pero luego que todas las cosas estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que lo sujetó en todas las cosas, para que Dios sea todo, para que Dios sea. Amén. ¿Quieres saber cuál es el propósito de Dios para su vida? Que Dios sea tu todo. Amén. Todo lo demás son propósitos que nosotros deseamos. Amén. Unos anhelan ser pastores, otros anhelan ser profetas, otros anhelan hacer esto y hacer lo otro. Pero son anhelos del corazón del hombre. Amén. Dios lo que anhela verdaderamente de cada uno de nosotros es que Dios sea nuestro todo. Y después están los oficios de Cristo, aleluya, los oficios del Espíritu Santo que vendrá sobre tu vida, te pondrá aquí, te pondrá allá, serás un instrumento en tu mano, depende de tu capacidad, de lo que tú desees, de lo que tú, aleluya, estés preparado, de lo que tú seas capaz de dar, aleluya. Dios te pondrá en distintos lugares. Pero mi hermano, el pensamiento principal de Dios y el propósito de Dios, aleluya, para tu vida, es que Dios sea tu todo. Que toda tu vida gire en torno a Dios. Que Dios se convierta en el centro de tu vida. Amén. Que seas, aleluya, como esa nueva generación que estuvo en el desierto, aleluya, y vio, aleluya, la manifestación de la gloria de Dios. Para ellos eso era común. Era lo habitual y era lo natural que Dios se manifestase en gloria. Dios quiere manifestarse en tu vida y a través de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere manifestarse en tu familia. Dios quiere manifestarse en tu matrimonio. Dios quiere manifestarse en tus hijos. Dios quiere manifestarse en tu escuela, en tu universidad. Dios quiere manifestarse en tu trabajo. Dios quiere manifestarse en tu vecindario. Dios quiere manifestarse al lado, alrededor de tus amistades, de tu familia. Dios quiere manifestarse a través de ti. Amén. Aleluya. Porque Dios es tu todo, aleluya. Porque el propósito de Dios, nos dice Corintios, que es ser el todo en todos, aleluya. La palabra, gloria al Señor, en griego, para la palabra todo o propósito, perdón, es la palabra protesis. Diga conmigo, protesis. Aleluya. Y en griego está compuesta de dos palabras. Una es pro, diga conmigo pro, que significa anterior o previo, pro. Y después tesis, diga conmigo tesis, que significa intención. Amén. Propósito significa una intención original. Ese es el propósito. La intención original que Dios tiene para con tu vida. Esa es la que cuenta. No nuestros planes, nuestros deseos, lo que yo anhelo, lo que yo quiero. Mi hermano, eso simplemente es para satisfacer el corazón del hombre. Pero nunca nos preguntamos si eso satisface el corazón de Dios. Porque lo único que satisface el corazón de Dios es que su propósito se cumpla en nosotros, que es el ser el todo en todos.
¿Es Dios el todo en todos? Diga conmigo, no. Hubo un tiempo donde Dios era el centro de todos, de todas las cosas, de todo ser creado. Dios era el centro del universo. Toda la creación operaba perfectamente en orden, según el diseño original de Dios. Pero algo sucedió. Job capítulo 38, versículo 7 nos dice: cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. La Biblia nos describe a los hijos, a los ángeles como estrellas, como los hijos de Dios. Y hubo un tiempo donde todos los ángeles adoraban a Dios solamente. Amén. Como absoluta santidad y pureza. Hubo un tiempo donde Dios era el todo de cada ángel, de cada querubín, de cada serafín. Amén. De cada arcángel. Dios era su todo. Aleluya. Toda la creación brindaba a Dios. Aleluya. Toda la creación adoraba a Dios perfecto y santo. Dios, aleluya, mi hermano, nunca necesitó la adoración de su creación, pero la creación nacía en ellos adorar a Dios, a su creador. Dios era el centro absoluto de toda la adoración, de la alabanza, de la admiración. El universo operaba perfectamente al unísono, en total armonía y hermosura, aleluya, porque Dios era el todo de todas las cosas. Dios había colocado cada cuerpo celestial en su perfecto lugar con el propósito de rendirle gloria. Las estrellas le rendían gloria, los planetas, el universo, todo ser creado rendía majestad al Dios de gloria. Alabanza absoluta al Creador de todas las cosas. Los cielos cuentan la gloria de Dios, amén. Pero llegó un triste instante donde el absoluto señorío de Dios sobre todos fue desafiado. Lean conmigo en Isaías capítulo 14, verso 12. Isaías 14, verso 12. Dice: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, y en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, y a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Lucifer, el hijo de la mañana, era una estrella del alba, nos dice. Adoraba a Dios, Dios era su todo. Para él Dios era el centro de su adoración. Amén o no amén. Lucifer existía, aleluya, con el único propósito de adorar y exaltar a Dios. Pero en un momento Satanás tuvo una idea, ¿verdad? Y dijo: bueno, ¿y por qué no puedo ser yo igual a Dios? Sentarme en el mismo lugar que Dios. Desde su lugar de perfección, aleluya, donde se le asignó, aleluya, adorar al Creador, él tuvo un pensamiento. No se conformó al ser igual a los demás. Él quiso ser superior a los demás. Trató de invadir el trono, aleluya, para ser igual a Dios, elevar su trono a la altura de Dios. Y en ese momento Dios dejó de ser su todo. Amén. Escúcheme bien, porque esto es importante. Cada vez que tú te pones por delante de Dios, tú eres tu todo. Dios pasa a un segundo lugar. Solo utilizamos a Dios para que Dios bendiga nuestros planes. Amén. ¿Alguien le podrá ayudar lo que le estoy diciendo? ¿Cuántas veces utilizamos solo a Dios en nuestras oraciones para que selle nuestros planes?
Ezequiel capítulo 28, versículo 12 al 17 nos relata así. Así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, tuviste de toda piedra preciosa, era tu vestidura, de cornerina, de topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti, escuchen cómo dice, y a causa de la multitud de tus contrataciones. ¿Sabe lo que significa la palabra contrataciones? Mucha gente no entiende muy bien esta palabra, pero esta palabra en hebreo significa negocios sucios. Eso literalmente significa eso, negocios sucios, murmuraciones y negocios sucios. Fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé delante de las piedras de fuego. Literalmente en hebreo estos versículos dirían así: por la multitud de tu comercio o negocios corruptos, se llenó tu interior de violencia y pecaste. Por eso te profané del nombre del monte de Dios y te hice perecer, querubín ungido, del medio de las piedras de fuego. Dice, oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti, aleluya. Hubo un tiempo en el que Dios era el todo en todos, diga conmigo amén. Dios era el centro del universo, todos adoraban a Dios en la máxima absoluta fidelidad. El señorío de Dios, aleluya, no se desafiaba y se aceptaba sin reserva. Dios ese era Dios, el único Dios, aleluya. Pero un día Lucifer dejó de adorar a Dios como su todo. Quiso ser simplemente semejante a Dios, no aceptó que Dios fuera el centro de todas las cosas, de todos los seres creados. En ese momento Dios cesó de ser el todo en todos. Hubo alguien que ya no aceptaba, aleluya, que quería ser igual a Dios. En ese momento, aleluya, dice la palabra de Dios que entró la maldición, aleluya. Por su desobediencia, por sus murmuraciones, por sus negocios sucios, por tratar, aleluya, de convencer a otros ángeles, aleluya, que fueran en contra de Dios. Por eso, mi hermano, le dije antes, cuidado con lo que usted murmura. Cuidado, porque eso está cargado de veneno del mismo infierno. Porque la murmuración solo tiene un fin, que es la división. Hello. ¿Sabe? Lo que murmuró Satanás fue dividir el cielo. Y convenció a una tercera parte de ángeles, a que se rebelaran contra Dios. Que Dios dejara de ser su todo para ellos. Ese ángel, ese querubín protector, Lucifer, que estaba en el santo monte de Dios, aleluya, se le ocurre otra idea nada más que desafiar a Dios. Y ahora se trata de un ser manchado que trata de manchar a otros. Y déjame decirte algo, cuando tú te sientes herido, ¿sabes lo que vas a hacer? Tratar de herir a otros. Aprende a sanar tus heridas. Amén. Aleluya. No murmures. No chismorrees. Porque todo eso está cargado de maldición. Aleluya. Amén. ¿Sabe? Cuando a mí alguien me viene con alguna murmuración, yo lo corto, pero por lo sano. Por eso no me llegan. Porque como la gente ya me tiene calado, no me llega ningún... Yo me entero después a vuelta pasada, ¿sabes? Ya cuando ha pasado todo ya me entero yo. Pero la gente no me viene con chisme porque saben que yo lo corto, saco la espada y le corto la lengua. Porque yo no me ando con chiquitas con eso, mi hermano, porque sé de dónde nace eso. Aleluya. No hay nada con mayor poder de destrucción en una iglesia
que el chisme y la murmuración. No hay nada más eficaz y el diablo lo sabe. Fue el primer pecado, aleluya. La murmuración, el chisme, aleluya, por la envidia. Bueno, pero es que si yo estuviera ahí yo lo haría mejor. Bueno, pero yo es que sé más. Es que yo no sé cómo al hermano ese le ponen ahí cuando estoy yo aquí. Es que yo sí estoy preparado y no la hermanita. Cuidado. Cuidado con lo que hables. No, yo es que tengo seminario, yo tengo no sé qué, yo tengo no sé cuánto. Cuidado. Porque quien está ahí es porque Dios lo ha puesto. Amén. Aleluya. Por eso dicen, no hables en contra de los hombres, de los siervos de Dios, de las mujeres de Dios. Si Dios lo tiene ahí, Dios ve algo que tú y yo no podemos ver. Y es el corazón del hombre. Tú puedes pesar todo lo demás, pero nunca podrás ver el corazón del hombre. Dios es el único que pesa la intención, el pensamiento y el corazón del hombre. Amén. Aleluya. ¿Cuántos en esta mañana han decidido que Dios sea su todo? Mire, mi hermano, esto es una decisión. Porque en el momento que usted decide que Dios sea su todo, todo, escuche bien, todo lo demás pasa a un segundo lugar. ¿Amén o no amén? A mí me encanta cuando la gente me dice, mire pastor, yo estoy buscando un trabajo, pero estoy buscando un trabajo que no me interrumpa el ir a los servicios y servir a Dios. Gloria al Señor. Está en el camino correcto, aleluya. Amén. Cuando otro dice, no pastor, a mí me da igual, que me salga lo que me salga, pero que me salga un trabajo. Yo por eso he dicho, yo ya no oro más por trabajo a la gente. Porque la gente después le sale cualquier trabajo y todos se creen que es de Dios. Hermano, aprende a discernir qué es de Dios y qué no es de Dios. Porque todo lo que te quite tiempo de Dios, ¿usted piensa que Dios se lo mandó? ¿No? Entonces usted es inteligente. Si usted está orando por algo y algo que está orando le viene, pero de una forma distorsionada para quitarle tiempo de estar con Dios, yo entendería que no viene de parte de Dios. Que solamente quiere desviarme del propósito de Dios para mi vida. Amén. ¿Cuántos en esta mañana Dios es su todo? ¿Cuántos quieren, aleluya, que los planes y el propósito de Dios se cumplan en ellos? Aleluya. Cierra tus ojos en esta mañana.